Todos necesitamos de un lugar para vivir, pero habitar en un lugar es mucho más que poder contar con una vivienda digna. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su observación general número 4, que desde 1994 tiene rasgo constitucional en nuestro país, define la vivienda adecuada como aquella que reúne las siguientes características. Todas las personas deben gozar de seguridad en la tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. La vivienda adecuada debe contar con acceso al agua potable, energía, alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia. Los gastos que entraña la vivienda deben ser de un nivel que no impida ni comprometa el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Una vivienda adecuada debe ser habitable en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud. Se debe brindar especial atención a los grupos en situación de desventaja para que puedan acceder a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. La localización de la vivienda debe permitir el acceso a las opciones de empleo, los servicios de salud, las escuelas y otros servicios sociales. La vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes. La manera en que se construye la vivienda, los materiales utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir la expresión de la identidad y diversidad cultural. Comprendida desde esta mirada amplia, diferente a aquella que la reduce a una unidad física, el concepto de vivienda se asimila al de hábitat. El hábitat urbano contiene el espacio de la vivienda, abarca un territorio más amplio, la infraestructura de servicios y las vinculaciones con espacios destinados al trabajo, a la educación, a la salud, al esparcimiento, entre otros aspectos de la vida social. Pensar la vivienda desde la mirada del hábitat permite reconocer todas estas dimensiones que conforman y hacen posible el desarrollo y la realización de nuestras vidas. Frente a esta problemática que es compleja, ¿no? que requiere un abordaje integral, multiactoral, multisectorial, los gobiernos locales tienen un rol central, ¿no? De hecho, en la década del 90, la descentralización propició este tipo de gestiones locales. En las últimas décadas ese tal vez protagonismo de los municipios o de los gobiernos locales se ha perdido en cierta medida, pero igualmente el gobierno local mantiene un rol central, ¿no? En primer lugar porque es quien conoce más de cerca cuál es la problemática, ¿no? de esa ciudad, de ese territorio, es quien tiene acceso a la población, ¿no? Es la cara más cercana del Estado que tienen los vecinos, que tienen los ciudadanos, y por otro lado porque aún cuando tal vez no goce o no disponga de la totalidad de los recursos, y digo recursos en términos de recursos humanos y también recursos económicos, tiene en sus manos instrumentos legales, normativos, ¿no? que hacen a la gestión del territorio y por ende a la gestión del hábitat, que son solamente de incumbencia local. En Argentina, por ejemplo, si nos atenemos solamente al déficit habitacional, sin tomar en cuenta el déficit urbanístico en cuanto a servicios, infraestructura y equipamiento comunitario, de los más de 10 millones de hogares relevados en el censo de 2001, más de 3 millones, es decir, el 30,6%, tenían algún tipo de déficit. De estos hogares, el 17% habita en viviendas irrecuperables. En el 14% viven más de un hogar por vivienda en buenas condiciones. Mientras que el porcentaje de hogares en viviendas recuperables es del 53%, y los hogares que viven en condiciones de hacinamiento, más de 2 personas por cuarto, alcanzan el 15%. Solamente una tercera parte necesita viviendas nuevas. Sin embargo, lo que se hace históricamente es casi al revés. Es decir, 2/3 partes de lo que se hace tiende a apuntar a viviendas nuevas, que obviamente podrá tener otros beneficios como obra pública, pero no resuelven y no reducen el déficit por la característica limitada que tienen en cuanto a la naturaleza del déficit. En este sentido, existen soluciones cualitativas que pueden ser generadas por los propios gobiernos locales y que pueden estar más al alcance de su mano, tales como fomentar políticas de regularización dominial, poner en marcha programas de mejoramientos, ampliaciones de viviendas recuperables, instaurar sistemas de créditos y microcréditos para familias que no pueden acceder al sistema formal. Crear fondos especiales para financiar políticas de hábitat.
Construir obras de infraestructura y servicios, de mejoramiento urbano y equipamiento comunitario. Promover la urbanización de tierra con infraestructura y provisión de servicios. Implementar instrumentos para promover el acceso al suelo, como bancos de inmuebles, recuperación de plusvalía, gravámenes especiales, entre otros. Crear bancos de materiales, de herramientas y asesoramiento técnico para la autoconstrucción. Algo tan sencillo y tan complejo de llevar a la práctica como organizar la estructura de gobierno, identificar las áreas que se involucrarán en la política de hábitat, los recursos humanos con los que se cuenta, impulsar la coordinación entre aquellas e identificar otras instituciones con las cuales se pueda trabajar de manera articulada, como las organizaciones de la sociedad civil. En el largo plazo, puede significar la implementación continua de una metodología de trabajo a nivel institucional que vaya definiendo y consolidando una política habitacional local. Para trabajar en el hábitat social es necesario trabajar con casi todas las áreas del municipio. En principio, luego con otras instancias también provinciales y nacionales y no gubernamentales. Articulamos fuertemente con la Secretaría de Obras Públicas y Servicios por cuestiones de acceso a infraestructura y a servicios básicos, que es uno de los componentes del programa, apertura de calles, redes de agua, redes de luz, básicos además para el mejoramiento habitacional. Hay muchos sectores que no tienen agua, por ejemplo, sin eso no tiene sentido generar un baño. Articulamos mucho con con otras áreas de compras, área de economía y con la Dirección de Salud fuertemente también, porque trabajamos algunos componentes que tienen que ver con el cuidado de la salud a partir de la cuestión ambiental y de mantenimiento y a su vez cuidado de la vivienda. Otro de los pilares sobre los que se sustenta una gestión hábitat integral es el diagnóstico de necesidades sociohabitacionales. Si bien en localidades con menor cantidad de habitantes, estos déficits y en general los problemas habitacionales saltan a la vista con mayor facilidad que en ciudades de mayor envergadura, es recomendable realizar este análisis en todas las escalas, ya que permite alcanzar un diagnóstico real de las necesidades sociohabitacionales y conocer claramente las características de los distintos grupos. Una vez definidas las necesidades a partir del diagnóstico, se priorizan las acciones para atender aquellas soluciones más urgentes y se seleccionan los sectores con los cuales se trabajará de acuerdo a criterios objetivos y al análisis de las condiciones de vida, situación de pobreza, composición familiar, riesgos para la salud, características del déficit habitacional. El involucramiento de todos los actores sociales en las distintas etapas del proceso de producción de hábitat implica superar el papel de simples beneficiarios que frecuentemente se les asigna e incorporar sus capacidades para la toma de decisión en el diseño, gestión e implementación de las políticas de hábitat. La participación efectiva posibilita además la comprensión y el compromiso de los grupos, familias y organizaciones territoriales con el proyecto de hábitat que se impulsa. Poner en marcha políticas integrales de hábitat desde los gobiernos locales es una oportunidad para promover la formación y el fortalecimiento de los emprendedores locales de la construcción. Es una opción que implica una apuesta por un desarrollo local que no se agote en un número de familias que acceden a su derecho a un hábitat digno, sino que impacta directamente en las economías regionales al promover la generación de trabajo para las familias beneficiarias y para los emprendedores, así como para toda la cadena productiva de la construcción. Este proyecto es una obra pública, digamos, que generalmente en los municipios se gestiona a través de empresas privadas, grandes empresas que hacen la vivienda, luego se retiran del territorio y, por supuesto, se van con sus bolsillos llenos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Trabajar con gente, albañiles, cuadrillas, plomeros locales, que puedan fortalecer su trabajo a través de lo mismo que las empresas, hacer una obra pública. Y con la misma calidad, con el mismo tiempo, en forma, es decir, que ellos adquieran esa capacidad de poder empezar a competir o empezar a proponerse en el mercado de trabajo como una mano de obra calificada. El éxito de toda política a largo plazo está dado por la continuidad en el tiempo. Construir el consenso de la ciudadanía es indispensable para lograr el apoyo a estas políticas de parte de todos los sectores involucrados y de este modo garantizar que los procesos iniciados durante una gestión municipal se sostengan en el tiempo en caso de recambio institucional.
Cada vez son más las demandas que los gobiernos locales deben responder a sus ciudadanos, y el listado de condicionantes y limitaciones que enfrentan para hacerlo es extenso. Sin embargo, con particularidades y matices que los distinguen, cada vez son más los municipios y comunas que descubren que las posibilidades para resolver la problemática del hábitat están más cerca de lo que creían. Imaginación, decisión política y un compromiso para garantizar el derecho a la vivienda y al hábitat digno son los componentes básicos para lograrlo. Construir hábitat, es decir, ciudad, implica poder crear ámbitos de realización de todos los derechos humanos, fundamentales para asegurar la dignidad y el bienestar colectivo de todas las personas en condiciones de igualdad, equidad y justicia.